para trabajar juntos la gestión del riesgo de desastres en el Perú, pero CENEPRED teniendo como encargo de la ley de trabajar desde lo que es 4 procesos, desde el conocimiento del riesgo, la prevención, la reducción del riesgo y la reconstrucción. Mientras tanto, el INDECI tiene dentro de sus competencias y responsabilidades el trabajar los procesos de preparación, de respuesta y atención, ¿no?, de desastres, la rehabilitación en caso de desastres, ¿no? Entonces, entre ambas entidades buscamos brindar un servicio pleno a toda la institucionalidad nacional. Entonces, ¿qué venimos haciendo? En el marco de estas competencias asignadas por la ley, CENEPRED ha venido trabajando y viene trabajando en 5 líneas de trabajo, ¿no? Desde lo que es el crear los instrumentos técnicos normativos que orientan el desarrollo de la gestión de riesgo en el país, para orientar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en la elaboración de sus instrumentos técnicos normativos, desde lo que es cómo elaborar sus estudios de evaluación de riesgos para conocer el riesgo en el territorio, pero también sobre esa base orientarlos a la formulación de sus planes de prevención y reducción del riesgo de desastre. Del mismo modo, también trabajamos en lo que es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, como gobiernos regionales y locales, y a su vez el acompañamiento, la asistencia técnica en ese trabajo que tienen que desarrollar. Entonces, lo que hacemos en Moquegua, CENEPRED es una entidad pequeña en principio, ¿no? Dentro de sus capacidades instaladas para poder llevar a cabo la importante tarea en el país, tenemos la sede central en Lima, pero hemos logrado implementar 6 unidades de coordinación de enlace regional, una de ellas con base en Arequipa para atender los 3 departamentos del sur, de Moquegua, Arequipa y Tacna, ¿no? Entonces hay una coordinación de enlace que está trabajando de manera cercana con el gobierno regional y con las municipalidades en el ámbito de la región, particularmente en Moquegua. Y lo que venimos haciendo justamente es el llevar a cabo digamos, esta asesoría para impulsar la elaboración de estudios de evaluación de riesgos en el territorio con las municipalidades. Particularmente podría señalar, hay una asistencia técnica para el asentamiento poblacional del centro poblado de Querapi. Como usted sabe, Querapi es un centro poblado ubicado en las faldas del volcán Ubinas, que cuando entró en actividad el año 2016, o desde antes, digamos, esta era la población más expuesta a sufrir daños de los efectos de la actividad volcánica. Entonces, se haya impulsado en coordinación con el gobierno regional desde entonces el proceso de reasentamiento del centro poblado Querapi a las pampas de Hawái. Es un proceso largo que está tomando bastantes años. Esa es una línea de trabajo que estamos desarrollando, pero también en otras líneas de trabajo estamos acompañando al gobierno regional en la formulación de los proyectos de estudios de evaluación de riesgos, y en la municipalidad de Hilo particularmente también viendo el tema de lo que es evaluación de riesgo originado por flujos de detritos en la quebrada de Záparo, que justamente afectó hace poco, ¿no? al club y todas las infraestructuras y las viviendas. Y en esas líneas de trabajo también hay un acompañamiento para que los gobiernos locales y el gobierno regional puedan también cumplir con lo que la ley le establece como tareas, el de implementar dentro de la gestión institucional sus instrumentos de gestión que permitan llevar a cabo con mayor facilidad la gestión del riesgo de desastres. Actualmente sabemos que estamos viviendo la pandemia de COVID, que es otro riesgo que se suma a los tantos que ya tiene la región Moquegua. Moquegua es privilegiada en una serie de peligros que afectan el territorio, ¿no? Desde lo que son terremotos con efecto de tsunami que afectan la zona de Hilo, pero tenemos luego la actividad volcánica, los movimientos sísmicos, como se ha vivido en el año 2001, por ejemplo, ¿no? Afectó severamente las ciudades de Moquegua, Hilo, Torata, entre otros, Samegua, pero también esta actividad volcánica que tiene tanto a nivel de Lubinas, a nivel de Tixane, y también el Huaynaputina, que es un volcán importante en la zona altoandina de la provincia de Mariscal Nieto, de Sánchez Cerro, digo, que es algo que no podemos descuidar, ¿no? A eso se suman todos los riesgos asociados a las bajas temperaturas. En estos momentos, digamos, hay poblaciones altoandinas de Moquegua que están soportando el efecto de las bajas temperaturas, ¿no? Que ya están
bueno, durante muchos años, digamos, generando impactos severos en las condiciones de vida de las poblaciones que habitan estas zonas superiores a los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y sobre ellos hay bastante trabajo que hacer en lo que es implementar ya medidas estructurales que permitan, digamos, darle mejores condiciones de habitabilidad de una infraestructura que sea resistente a las bajas temperaturas y los servicios que deben acompañar a estas poblaciones altoandinas. Hay una agenda de gestión de riesgo muy grande, muy importante que llevar a cabo en la región Moquegua y que requiere la participación activa de manera permanente de los gobiernos locales, del gobierno regional y también sumado del gobierno central para que de manera conjunta y articulada podamos implementar en la región la gestión de riesgo que acompañe y que le dé seguridad y sostenibilidad al desarrollo que tanto aspiramos en todos los pueblos del país. Eso es de alguna manera, en cierto modo, digamos, lo que tenemos como agenda de trabajo en el país. En cuanto al COVID, lo que hemos venido haciendo y apoyamos al gobierno local de Mariscal Nieto es en la elaboración del escenario de riesgo de la ciudad ante el COVID de la ciudad de Moquegua, para que en base a ese escenario de riesgo se pueda formular el plan de prevención y reducción del riesgo. Recordemos que el riesgo de la pandemia COVID es una de las que probablemente nos acompaña muchos años por delante, ¿no? Por más que logremos la vacunación que nos ha de, digamos, proteger en cierto modo, pero como las otras pandemias o endemias que tenemos en el país, va a requerir de un trabajo permanente. Y en ese sentido es que nosotros estamos promoviendo que los gobiernos locales, como también el gobierno regional, puedan implementar estrategias para prevenir y reducir el riesgo, crear la infraestructura que permita darle mayor seguridad a la población, pero como parte de la gestión del desarrollo. Entonces es una labor permanente que estamos nosotros involucrados y trabajando de cerca con las entidades y autoridades y funcionarios del gobierno regional y local. Para poder conocer un poco más referente dentro de todo el escenario aquí en Moquegua, ingeniero, y vamos al tema del COVID primero, porque como usted ha dicho, somos una región muy beneficiada por desastres naturales, y esto es cierto, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco más allá referente a, ustedes miran también a futuro, a estadísticas, digamos así, a un mediano, largo plazo, viendo cómo se encuentra, por ejemplo, la forma o el riesgo por COVID según que puedan pasar, ¿no? Deslizamientos, huaicos, lluvias, temporadas del clima, cómo se encuentran. Ustedes también hacen, como se dice, un llamado y atención a las autoridades, a las municipalidades o al gobierno regional para que puedan tomar en cuenta referente a esta pandemia del COVID y que puede aumentar más allá del caso, puede estar mucho más allá, nivel extremo, se puede decir de esta manera, ingeniero. Nosotros consideramos que el COVID, la pandemia COVID-19 tiene que estar incorporado dentro de los otros riesgos que tiene, ¿no? Dentro de esa visión integral de la gestión de riesgo que tiene la región. Y eso es una invocación que hacemos no solamente a Moquegua, sino a todo el país. Porque imaginémonos que ocurra un terremoto en este contexto de pandemia. Claro. O que las lluvias intensas que puedan generar, digamos, como las avenidas que han habido hace pocos años en la ciudad de Moquegua, ¿no? Por el río Moquegua que se llevó el puente Montalvo y todo eso. Entonces, tener población expuesta a la intemperie, ¿no? Con una pandemia por medio, entonces genera una mayor situación compleja y más dificultades para tener una buena gestión. Por eso es necesario tener esa visión prospectiva de ver las condiciones que podemos manejarla anticipadamente, para que cuando ocurran los eventos estemos en mejores condiciones de poder, digamos, resolver con más facilidad las situaciones de riesgo y evitar, reducir en lo posible los impactos, ¿no? Los impactos adversos. Entonces, es algo que no podemos dejar de lado, no debemos dejar de lado como entidades que tenemos responsabilidad de velar por la seguridad y por el desarrollo de la población, de los ciudadanos que tenemos en el ámbito de nuestras competencias. Como entidad nacional que somos, sí tenemos la responsabilidad, la misión de acompañar, de orientar a las entidades del nivel regional y local en esta gran tarea. En muchos casos a todos nos ha sorprendido esta pandemia, como bien se dice, aún estamos aprendiendo, pero ya podemos haber identificado algunos factores, algunas condiciones de desventaja
que nos generan mayor dificultad para manejar el riesgo. Entonces, en ese sentido, los planes de prevención y reducción de riesgo que estamos promoviendo a través de los gobiernos locales es que ya incorporen medidas que se puedan ir implementando para cerrar esas brechas y reducir el riesgo en cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacerlo progresivamente. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco podemos dejar de hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta que Moquegua tiene riesgo de sismos, de lluvias intensas, de huaicos, deslizamientos, de bajas temperaturas, de erupción volcánica, y la pandemia COVID. Entonces, incluso tenemos la chirimacha. En el caso de Moquegua, también hay chirimachas que también pueden generar enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas, etc. Entonces, esa mirada integral del riesgo es fundamental para que nadie se nos escape y podamos planificar adecuadamente las acciones, orientando los recursos que demanden llevar a cabo tanto actividades como también proyectos de inversión. No todo pasa por hacer obras. Hay algunas acciones que están más ligadas a la gestión, a la calidad de gestión, a la educación, a la capacitación, a la formulación de propuestas que nos permitan ya tener una estrategia de gestión del desarrollo tomando en cuenta los riesgos. Claro. Y esa es una tarea que estamos tratando de encaminar a cada gobierno local y cada gobierno regional en el país, y en ese esfuerzo conjunto es que estamos empeñados, ¿no? Para poder conocer un poco más, ingeniero, me gustaría preguntarle, ¿las autoridades han realizado algunos planes de prevención y reducción del riesgo de desastres ante el COVID-19? ¿Han presentado al CENEPRED ello? ¿Se puede decir que tenemos autoridades con funcionarios debidamente capacitados e idóneos para poder, como se dice, contrarrestar esta pandemia junto con lo que va de la mano el riesgo de desastres, ingeniero Juvenal? Con respecto al COVID, que es una pandemia que nos afecta a todo el país y al mundo entero, hemos impulsado desde el CENEPRED el trabajar con los gobiernos locales. Hemos priorizado ciudades capitales para desde ahí, digamos, hacer el escenario de riesgo ante esta pandemia, ¿no? Tomando en cuenta los factores que determinan esa vulnerabilidad de la población ante la presencia de este virus. Entonces, hay varios indicadores que han sido utilizados para trabajar estos mapas de escenarios de riesgo ante la pandemia. En el caso de la región Moquegua, se ha priorizado trabajar en las ciudades de Moquegua e Hilo. Y este trabajo ha sido en una estrecha coordinación con los gobiernos locales en ambos casos. Entonces, sobre la base de este escenario es que se han formulado los planes de prevención y reducción de riesgo. ¿Qué toca hacer ahora? ¿No? Entonces, paralelamente a lo que se viene haciendo con el sector salud, con el Ministerio de Salud y todo el proceso de vacunación, que es para, digamos, inmunizar a las personas, también toca desde el nivel del gobierno local, el gobierno regional, crear esa infraestructura para brindarle mayores condiciones de salubridad a la población, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que es el manejo de la bioseguridad, ¿no? Y en los colegios, en todos los servicios públicos, en los lugares donde hay aglomeración, tratar de ir corrigiendo estos factores de riesgo, ¿no? Sabemos que el virus viaja con las personas. Entonces, a veces tenemos infraestructura de servicios que promueven aglomeración de poblaciones por acceder a esos servicios. Entonces, toca repensar, replantear, rediseñar en algunos casos ciertos servicios que se brindan a la población que están promoviendo mecanismos, situaciones de aglomeración. Los centros educativos, las instituciones de salud, ¿no? Necesitan, digamos, adaptarse para brindar un servicio cada vez más adecuado que evite el riesgo de contagio. Entonces, es como ir repensando y planteando las mejores condiciones para reducir el riesgo de contagio de esta pandemia. Entonces, y ahora que vemos que esas variantes que van surgiendo, como la que se ha detectado en el caso de Arequipa, ¿no? La variante de la India, ¿no? Que se ha llamado, entonces nos pone en preocupación esa mutación y esa migración que va teniendo el virus. Nos toca cerrar brechas, crear esas infraestructura, mejorar las condiciones de seguridad con la participación de los actores locales. No podemos
pedirle que todo sea hecho desde el MINSA. El MINSA está cumpliendo con su labor de vacunación, con todo, ¿no?, de brindarnos este servicio, pero localmente tenemos que también trabajar en ir creando esas condiciones de salubridad, de seguridad, para que el virus no se reproduzca, no se replique o no se difunda, ¿no?, entre las personas. Entonces, como digo, igualmente, si tenemos una zona expuesta a huaicos, una zona expuesta a sismos, y vemos que hay una vulnerabilidad frente a estos peligros, pues lo que tenemos que hacer es corregir el riesgo, ¿no? Construir la infraestructura, las medidas de control para evitar que cuando ocurra el peligro, cuando ocurre el evento, no nos cause daño. Entonces, bajo esa mirada integral del riesgo es que tenemos que trabajar el desarrollo. Entonces, yo sé, Moquegua es una región pujante, una región que tiene recursos que pronto pueden permitirse, digamos, desarrollar plenamente la gestión del riesgo, que le dé seguridad, que le dé sostenibilidad a todo el desarrollo que se promueve desde los distintos niveles de gobierno local y regional. Particularmente, ingeniero, me gustaría preguntarle a usted, los funcionarios, las autoridades de Moquegua, ¿hay trabajo articulado? ¿Hay una comunicación con ustedes, el INDECI también, para poder, digamos, ser concisos a ello, y si no, dar un jarón de orejas a las personas que realmente pues no están tomando mayor ahínco ante poder conversar o estar juntamente con el CENEPRED, que también ayuda y es parte importante para la región de Moquegua, creo yo, ante este riesgo de desastres? Sí, siendo el riesgo un tema complejo que en muchos casos aún la institucionalidad local no ha logrado todavía, digamos, implementar plenamente este concepto de la gestión del riesgo dentro de la estructura funcional, hay tareas pendientes para desarrollar. Es decir, crear dentro de la estructura funcional, vamos a decir, dentro del ROF de las municipalidades, ¿no? Tener dentro de los profesionales que forman parte del equipo de gestión, personas que estén informadas, que estén formadas, que conozcan la gestión del riesgo. Pues entonces ahí hay toda una tarea pendiente, una tarea que tiene que ser desarrollada de manera progresiva para que se amplíe la capacidad de los funcionarios que actualmente ejercen la gestión pública y permitan brindarle a la población un mejor servicio, ¿no? Es un servicio que requiere una actualización permanente, incorporando este tema de la gestión del riesgo, que no debe ser ajeno al desarrollo, que debe estar íntimamente relacionado con todas las acciones y proyectos que se buscan promover en esa perspectiva de desarrollo en la región, en las localidades. Entonces, ahí vemos que es una tarea que tiene que ir creciendo progresivamente. Sabemos que cuando hay cambios en los funcionarios, cada vez que hay elecciones y se renuevan las autoridades, muchas veces se pierde ese capital humano que ya ha tenido una formación, que ha venido ya adquiriendo experiencia, ¿no?, en la gestión del riesgo, y muchas veces no se valoran esas personas con ese capital humano como capital humano, y se reemplazan por otras que no están debidamente informados. En ese sentido, que hace falta que estos puestos relacionados con la gestión del riesgo, tanto en los gobiernos locales, distritales o provinciales, o como el gobierno regional, deben ser puestos ya establecidos de manera estructurada en el ROF, ocupado por ese puesto ocupado por personas que reúnan las condiciones, tengan el perfil adecuado para ejercer una buena gestión. Entonces, es algo que estamos orientando en todo el país, a todos los gobiernos locales y regionales, de valorar la gestión de riesgo como una herramienta que le va a dar seguridad, que le va a dar sostenibilidad. Por lo tanto, necesita de personas entendidas en la materia. Y hay profesionales de Moquegua, hay gente que hemos ido formando dentro de las actividades de los cursos que impulsa el CENEPRED. Hay cursos gratuitos que están de manera virtual accesibles en la plataforma de CENEPRED, como también hay cursos asistidos de manera especializada que están accesibles, y estamos trabajando y brindando ese servicio a todos los funcionarios que tengan a bien, digamos, tomarlos. Entonces, es el servicio que nosotros ofertamos gratuitamente para ir creando esa capacidad, esas competencias necesarias para desarrollar adecuadamente la gestión de riesgo en cada rincón de nuestro país.
Ingeniero, mire usted, nos ha llegado los comentarios de la población en estos momentos a nuestras redes sociales por vía WhatsApp y nos indican, ¿no? Cuando los alcaldes se van y entran una nueva gestión municipal, parece que se tiene que empezar de cero, con las nuevas autoridades en estos temas de prevención de riesgo de desastres. En todo caso, dice, la CENEPRED ya se tiene planes para insertar a los nuevos alcaldes con sensibilización y capacitación para que nuestras autoridades estén preparadas. Lo decimos porque siempre cuando entran en enero y en febrero, aquí en Moquegua son los huaicos. Y terrible, ingeniero, el nivel de alta vulnerabilidad y cómo realmente de desastre que pasa aquí. Pero esto sucede cada 4 años y a veces el mal manejo de lo que es el tema de desastre pone en duda si se eligió o no a una buena autoridad. Es lo que nos señalan por nuestras redes sociales, ingeniero Juvenal. Sí, mire, tiene toda la razón. Eso es lo que sucede regularmente. Lo que ahora existe en el marco de la ley del SINAGER, el carácter de obligatoriedad para que los funcionarios, las autoridades como alcaldes, gobernadores o funcionarios de las entidades públicas cumplan con implementar la gestión del riesgo. Si no lo hacen, corren el riesgo de ser sancionados, de ser denunciados ante las entidades que tienen competencias para sancionarlos, ya sea de carácter administrativo o penal. ¿Por qué? Porque la seguridad es un derecho. La seguridad y la protección a la vida es una obligación de toda entidad pública, de toda institución, y en ese sentido los gobiernos locales tienen una importante labor que cumplir para brindarle seguridad a la población. Entonces, hace falta que los que van a ostentar ser elegidos como autoridades puedan, informarse, capacitarse en materia de gestión del riesgo, porque el territorio donde van a ejercer su función, donde van a ejercer su labor de autoridad, les plantea esta necesidad. El territorio de Moquegua es un territorio altamente sensible a diversos peligros, que ya lo tenemos identificado. Entonces, esa debe ser una labor que ya previamente se planifique, para que la persona que va a alcanzar, ser elegida como autoridad, ya esté informada de lo que le toca hacer en su territorio. Entonces, incluso en buena cuenta, los debates o las competencias para alcanzar, ser ungido como autoridad, deben incorporarse en sus propuestas acciones orientadas a la gestión del riesgo, orientadas a la prevención, orientadas a la reducción del riesgo, que es lo que ellos ofrecen a la población que vive en condiciones de riesgo. ¿De qué manera ellos van a abordar este tema? Entonces, y ahí yo reconozco y revaloro el rol que juegan los medios de comunicación como, aliados para ayudar en esta tarea de promover la gestión del riesgo, porque esa labor de sensibilizar, de informar, no solamente a la población, sino a las autoridades de lo que son sus responsabilidades, los que son sus competencias, ayuda mucho para que se asuma y se ejecute lo que corresponda. Entonces, creemos que este tema de la gestión del riesgo debe ser un tema de vigencia permanente en la agenda pública, en la agenda de las autoridades locales, regionales, en la agenda de los medios de comunicación, para que permanentemente estemos trabajando. La pandemia nos ha sorprendido en marzo del año pasado, pero ya sabíamos que desde diciembre ya se había detectado en China, ¿no? Igualmente sabemos que todos los años llueve en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Sabemos que estamos ubicados en una zona de alta sismicidad. Claro. Entonces, eso es algo que no podemos ignorar. Entonces, frente a todos ellos riesgos, tenemos que, de alguna manera, ya tener estrategias permanentes. El cambio de autoridad no debe significar interrumpir un proceso de gestión del riesgo. Al contrario, debemos postular teniendo ya propuestas para llevar a cabo la gestión del riesgo en un territorio que es altamente sensible a estos peligros, donde ya hemos tenido grandes pérdidas en el pasado. Moquegua ha perdido mucho en el terremoto de 2001, ¿no? Y aún sigue latente el riesgo de que puedan haber otros eventos sísmicos que nos golpeen fuertemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar pérdidas cuando ocurra un nuevo terremoto fuerte en Moquegua? Entonces, es una pregunta que tenemos que respondernos para ver cómo estamos trabajando la reducción del riesgo para darle seguridad a la ciudadanía, a la población,
a todas las inversiones que nos toca implementar como parte de la gestión del desarrollo, ¿no? Entonces, en Moquegua hay aliados importantes que pueden de pronto facilitar inversiones en materia de prevención, en materia de reducción del riesgo, ¿no? Entonces tenemos de pronto presupuestos del canon o sobre canon que podrían ayudar mucho a implementar medidas de reducción del riesgo y hacer que la región crezca de manera segura frente a las diversas amenazas que tiene en su territorio. Finalmente, ingeniero, y ahora sí, porque también el Zoom nos está diciendo tenemos corto tiempo, pero algo así significativo. Ustedes como Cenepred pueden ayudar, porque cuando dicen nivel se declara en estado de emergencia a la provincia o distrito, dentro de ello, ¿ustedes asesoran o pueden ayudar a que se inyecte presupuesto para mejorar ciertos riesgos de desastres en los puntos más débiles, tal como lo señala este decreto supremo por emergencia, ingeniero Juvenal? Sí, como conjuntamente con INDECI. INDECI es la entidad que ve la parte de las emergencias. Sin embargo, consideramos que una situación de emergencia que vive la población es una muestra, es una alerta, es una señal que nos indica que no hemos hecho lo suficiente en prevención. ¿Por qué tenemos emergencias? Porque no hemos trabajado la prevención, porque no hemos trabajado suficientemente en reducir el riesgo, en trabajar proyectos de protección, de seguridad. Entonces, esa emergencia nos está llamando la atención y por lo tanto es un momento donde podemos reforzar el promover acciones, proyectos, medidas que estén orientadas a reducir el riesgo, porque no queremos volver a otra situación de desastre por un evento que va a volver a ocurrir. Entonces, tiene que ser un momento de quiebre en la actitud de las instituciones locales, en la actitud de la población, para corregir el riesgo que nos ha conducido al desastre. Entonces, si no queremos vivir nuevas emergencias, nuevos desastres, tenemos que trabajar la prevención y la reducción de riesgo de manera permanente. Ingeniero, qué importante lo que usted nos ha mencionado. En todo caso, yo lo dejo en la parte final para que dé algún mensaje a la población, como las autoridades. Y nos dicen por aquí, el Cenepred capaz puede avisorarnos que puede pasar algún desastre, algún terremoto. Ustedes pueden avisorar ello, nos preguntan por las redes sociales, ingeniero Juvenal. Los desastres nos avisan cuándo va a ocurrir. No será con la fecha exacta, pero ¿por qué ocurren desastres? No es que ocurre el desastre porque llovió, solamente porque cayó la lluvia o porque tembló la tierra. El desastre ocurre porque hay vulnerabilidad que ha sido construida socialmente. Es decir, ese factor de riesgo que depende de la población, depende de la institucionalidad, depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, nos genera esa condición de cuando ocurre el evento nos causa daño. Entonces, la construcción mal hecha, la instalación mal ubicada, ¿no? El no tener las medidas correctivas implementadas oportunamente nos hace vulnerables al evento que va a ocurrir. Entonces, sí podemos de pronto advertir dónde hay condiciones de vulnerabilidad y si ocurre el evento, ahí va a haber daño, ¿no? Aunque no sepamos exactamente qué día, qué hora, no precisa eso. No es necesario saber ni el día ni la hora, sino hay que saber que estamos creando condiciones de riesgo que necesitamos corregir a través de medidas, a través de decisiones importantes a nivel de la municipalidad, ordenanzas, disposiciones legales, fiscalización, prohibiciones, restricciones que eviten generar nuevas condiciones de vulnerabilidad. Está en manos de los alcaldes, en manos de las instituciones locales, ¿no? Entonces, como Cenepred podemos acompañar, y eso es nuestra tarea, asesorar, brindarle la información necesaria para que los gobiernos locales trabajen en la gestión del riesgo de manera permanente. Nuestra competencia está más centrada en la prevención, reducción del riesgo y la reconstrucción después del desastre, pero podemos también ayudarlos con la información sobre escenarios de riesgo para que planifiquen mejor sus proyectos de inversión. En contexto de emergencia, sí podemos acompañarlos en la área, asesorándolos qué tipo de propuestas de prevención y de reducción de riesgo se pueden implementar. Es una tarea en la cual estamos comprometidos y estamos llanos a brindarle el servicio a todos los gobiernos locales
y regionales o instituciones que tengan a bien, digamos, recurrir a nuestros servicios como entidad nacional. Le agradezco, ingeniero, por tener la oportunidad y la amabilidad desde Lima conversar con usted. Esperemos contar con mayor información junto con su persona, conocer todo el trabajo que ustedes realizan en CENEPRED, y creo que ya conocen CENEPRED, que este órgano adscrito al Ministerio de Defensa ayuda a poder prevenir, a poder ver y asesorar, orientar a las municipales autoridades al tema de riesgo de desastres, y creo que esto va a sumar mucho a estas autoridades como también a los funcionarios que cumplen en esta labor del tema de riesgo de desastres. Ingeniero, ¿algo más, algún mensaje que usted desea agregar a través de Radio Televisión Primavera? Y un honor y un gusto poder conversar, no importa, de esta forma, que la tecnología pues ahora es muy alta y creo que nos ayuda bastante. Bueno, en primer lugar, dando gracias a esta oportunidad que nos ha brindado la Radio Televisión de Moquegua, decirles que toda inversión orientada a la prevención y a la reducción del riesgo es una buena inversión, no es una pérdida. Entonces trabajemos en la prevención y en la reducción del riesgo para no llegar a las emergencias y para no llegar a sufrir desastres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, y nos despedimos hasta otra oportunidad, y gracias por su comunicación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bien, señores, de esta manera hemos tenido la oportunidad de poder conversar con el ingeniero justamente Juvenal, quien es el encargado, ¿no?, jefe del CENEPRED, órgano dentro de ese órgano adscrito que conlleva al Ministerio de